Buenos días, estamos aquí en el programa de Cambio de Michoacán y nos toca, bueno, me tocó invitar aquí a dos colaboradores de Cambio y el tema que manejaríamos hoy, que platicaríamos sería, yo le llamé Viernes Negro y algo así como una signo de interrogación, gobernabilidad, o sea, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, siempre yo los invito y quisiera que los tres, más bien ustedes dos condujeran el rumbo de esto. Y para esto pues nos dimos cuenta que había bloqueos por parte de normalistas, la suspensión súbita del transporte público que afectó a todas las combis, que afectó a pues la mayoría de la gente que trabaja, estudia, etcétera. Y pues otros eventos como cierres de carretera por otros casos en Apatzingán, las guardias comunitarias, etcétera. Todo esto, ¿cómo, cómo lo verías, Julio? Por ser el primero que llegó. Sí, no, adelante, adelante. Gracias. Bueno, con su permiso, Carlos Leopoldo. Fíjate que el día viernes yo creo que lo tendríamos que tratar de comprender políticamente en un contexto muy inmediato que estuvo a la luz de todos los michoacanos. El viernes pasado fue uno de los días de ausencia de gobierno de Michoacán. Teníamos un gobernador que había solicitado permiso por razones de salud. Teníamos apenas la idea de trabajar un proceso para poder hacer el relevo del gobierno, designando a un gobernador interino como realmente ocurrió, pero para ese día era evidente, y esto quiero anotarlo con puntualidad, había una serie de diferencias al interior del partido que gobierna Michoacán, en donde podían caber muchas posibilidades. No acuerdo político, es una regla no escrita que cuando en un estado se retira el gobernador por razones de salud o cualquiera otra, quien lo sucede es alguien de su mismo partido, y en este caso se entendía que la sucesión tenía que venir bajo propuesta del Partido Revolucionario Institucional, y no había acuerdo. Y esto preocupa porque uno podía entender que el Partido Revolucionario Institucional había regresado al gobierno de Michoacán con las fortalezas necesarias como para poder tener claro que la gobernabilidad es un asunto que no debe de descuidarse. Y yo no sé hasta dónde, pero pareciera que esta condición fue inmediatamente percibida por todo tipo de grupos en el Estado. ¿Hasta dónde hubo desde el poder una promoción para poder hacer demostración de fuerza? ¿Hasta dónde hubo otros grupos que por su cuenta leyeron las condiciones y entendieron que también era el momento de hacerse sentir aprovechando este vacío de poder para poderle decir, en primer lugar, al gobierno o al gobierno como conjunto de instituciones que están allí, que tienen fuerza y que ellos pueden convertirse en los equilibradores del poder en el Estado, y hasta dónde no otros grupos, incluso habrá que decirlo, fuera de la ley, utilizaron esta condición también para poder dar un empujoncito y para poder generar condiciones mayores de ingobernabilidad para poder sacar un beneficio concreto de ello. Lo grave del asunto es que tuvimos un gobierno ausente. Había vacío de poder. Eso fue lo que al final de cuentas vimos durante lo que bien ha señalado con el adjetivo Carlitos, el viernes negro, viernes de ingobernabilidad. Carlos. No, bueno, pues Leopoldo, primero agradecer la invitación y celebrar poder participar en esta conversación con Julio Santoyo. Suscribo todo lo que ha dicho Julio y resalto un tema que él señaló. Él habló de la ausencia de gobierno de ese día, y a mí me parece que la descripción que él ha hecho es nítida. Yo quisiera retomarla. Ausencia de gobierno, que no quiere decir solo la ausencia del gobernador, ¿no? Un poco para conversar con nuestra audiencia. No solo es la falta de policías, digamos, regulando el tránsito en unas arterias que fueron obturadas en lo que yo llamé en un texto que se publicó el domingo en el periódico, el sitio de Morelia, ¿no? Porque, abro un paréntesis, fue eso, un sitio, es una estrategia, una táctica militar.
Claro. de demostrar fuerza, obligando a una localidad. Sitiando a un pueblo completo. Exacto, se cierran las entradas y las salidas, se controlan. Eso se hacía antes cuando las guerras eran con personas y no solo con aviones y bombas cuando a era solamente distancia, infantería, ¿no? y no había condiciones de... Exacto, entonces se cerraban las salidas hasta que la gente se moría de hambre, se desesperaba y se rendía. Y eso tuvimos por unas horas, no es la primera vez, por cierto, en Morelia. Bueno, pero no solamente fue la ausencia del gobierno en el sentido administrativo, fue la ausencia de, digamos, de control, de convivencia armónica, legal, de una comunidad. No solo Morelia, fue en el Estado, fue no debiésemos dejarlo pasar así nada más. Sí fue una expresión sintomática de que algo muy delicado está ocurriendo en nuestro Estado. Sí hay, y además, perdón, yo no tendría una respuesta, por eso el texto que se publicó el domingo así se llama, ¿qué está pasando? Porque yo no sé, pero pasó, y es lo que decíamos. Octavio Paz hacía una diferencia entre la noticia y el acontecimiento, su libro de pequeña crónica de grandes días, donde dice, bueno, pues hay procesos históricos subterráneos que no se advierten, que están ocurriendo y que de repente se manifiestan, a veces con extraordinaria violencia, decía, o exterioridad, que es la noticia. Entonces aquí fue como un salto de un delfín, digamos, ¿no? Saltó el Viernes Negro, que no lo califiqué yo, lo calificó Leopoldo, y que lo suscribo también. Es un exabrupto, pero que debiese llamarnos a todos poderosamente la atención. Sí estamos teniendo un estado termino que tiene una apariencia de gobierno y de formalidad institucional, pero que está asentado en un polvorín. Y esto reclama, como ya lo dijo Julio, de la gran responsabilidad de los partidos políticos y de los que se dedican profesionalmente a la política, que a veces echamos mucho de menos esa responsabilidad, y yo creo que debiesen hacer una reflexión muy profunda de qué es lo que está ocurriendo en el Estado y de sus comportamientos. Este proceso que ocurrió simultáneamente de la designación del gobernador interino, ya lo describió Julio, no regreso a él, da cuenta precisamente que el horno no está para bollos, para decirlo claramente, y sí necesitamos de políticos que asuman más su responsabilidad como gobernantes, no solo como representantes de partidos. Fíjate, Carlos, Leopoldo, que aparte de esto hay algo que a mí me llama la atención, no sé si coincidan con ello, que ya tiene historia. Esto que vimos, como bien lo señalas, Carlos, es una sintomatología, sí, indicador de que no lo sabemos a ciencia cierta, pero yo creo que en términos generales bien podríamos acercarnos a decir que es la sintomatología de una entidad donde las instituciones son débiles, donde no hay una práctica real de la cultura del Estado de Derecho, donde no hay una práctica real de la cultura de la democracia. ¿Y a dónde voy con esto? Porque esto que vimos el viernes pasado, lo recordemos, es algo semejante que ocurrió durante el año 2012, pero también ocurrió casi como calendario en el 2011, en el 2010, se ha venido repitiendo, y en todos los casos, esta ausencia de gobierno ahora era evidente porque el gobernador había pedido permiso. Pero anteriormente, ahí estaba el gobierno, estaba el gobernador, estaba la Cámara de Diputados, estaban las instituciones, pero corrían acontecimientos semejantes. Digo yo que seguramente se trata de una debilidad que tenemos de las instituciones políticas de nuestro Estado, que estamos viendo también un desvanecimiento ya de muchos años del Estado de Derecho, porque hay una serie de elementos de derecho que debieran estar aquí presentes y que son los que finalmente, como tú dices, Carlos, nos deben de permitir la convivencia en sociedad.
Si un movimiento social, por más legítimo que sea, entiende el Estado de Derecho, entendería que existen, por ejemplo, el derecho de terceros para poder moverse, para poder comerciar, para poder llevar a sus enfermos al hospital, para poder transitar con libertad de una ciudad a otra sin que nadie se lo obstaculice, porque además es uno de los derechos que están garantizados en nuestra Constitución. Pero cuando de pronto ves que esto se convierte en una práctica recurrente, el sitiar ciudades, inició, recuerdo, y no hace mucho tiempo, con los sitios de Morelia. Y después se ha venido esto generalizando. Son los sitios de Uruapan, de La Piedad, de Zitácuaro, de Lázaro Cárdenas. Y como respuesta, las instituciones, el gobierno, no actúan al respecto. Prácticamente los michoacanos quedan... Somos michoacanos, somos ciudadanos sitiados. Sí, somos michoacanos permanentemente sitiados. Así es. Y hay algo como un gran temor de que si haces algo al respecto, las cosas van a ser apocalípticas, como si la aplicación del Estado de Derecho fuera sinónimo estrictamente de represión. Y no, yo creo que tenemos cauces legales por los cuales podemos expresar nuestra inconformidad, podemos expresar nuestras opiniones con energía, con fuerza, con razones, pero de eso al hecho de sitiar, no sé cuántos morelianos estamos en la ciudad al día, casi 1 millón de personas, impidiéndote el libre tránsito, impidiendo que hagas tu comercio, impidiendo que hagas tu trabajo, tu vida ordinaria. Yo diría que son de las cosas que no pueden ser tolerables y que si algo hemos los ciudadanos querido avanzar en términos de la democracia es justamente en el ejercicio pleno de las libertades constitucionales. Entonces, tanto Estado, que es su obligación, como un líder político, un líder social, etcétera, tiene el deber de ver por ese tipo de derechos que no deben de ser transgredidos. Entonces hay como esa ausencia, como ese temor, como ese miedo, que además en términos de círculo vicioso abona instituciones débiles con dificultades para aplicar el Estado de Derecho. No lo aplicas, institución aún todavía más débil, porque la siguiente acción que viene seguramente va a ser todavía más feroz. Es decir, sitiabas Morelia, no pasó nada. Ahora sitias Lázaro Cárdenas, no pasó nada. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Sí. Bueno, escuchando a Julio, recordé hoy esta mañana de jueves es hoy, ¿verdad? Que ya no sabemos en qué día. Tan feliz vive Carlitos que... Sí, yo lo envidio. ¿Cómo escribes? Que no sabe los días. ¿Cómo escribes el domingo? Yo digo, este cuate, qué vida. ¿Cómo le voy a apuntar más? Sí, pareciera que tengo una vida placentera, ¿verdad? Porque vivo instalado en el domingo. Pero, en el domingo. No, bueno, hay que de repente hay que relajar un poco el músculo cerebral, ¿no? Y claro, buscar un poco el sentido grato de la vida, que lo tiene a pesar de todo. Pero regreso al punto. Hoy en la mañana estaba viendo los noticieros sobre los sucesos de ayer miércoles en Guerrero, en Chilpancingo. Claro. Y mira, las imágenes son verdaderamente escalofriantes. Un grupo de manifestantes, que en algunas tomas se veía incluso bastante generoso, en cuya vanguardia va un grupo de sujetos encapuchados con palos y, ¿cómo se llama?, tubos, y entonces van pasando edificio por edificio del PRI, del PAN, del PRD, de Convergencia, no necesariamente en ese orden, y luego terminan en una oficina gubernamental. Durante 3 horas, algo así, van caminando y se meten, llegan, destruyen los vidrios, rompen la puerta, se meten, rompen computadoras. Es vandalismo. Mira, porque, a ver, todos aquí en esta mesa y seguramente quienes nos escuchan, somos gente comprometida con las causas sociales, que esperamos una sociedad viril, fuerte, que exija, que se manifieste. Pero como diría mi abuelita, una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿y dónde está el Estado? Entonces, no está. Es lo que tú decías, Julio. Hay un gobierno ausente. No hay el gobernador de Guerrero sale diciendo
pues nosotros lo que vamos a hacer es respetar la ley. No intervenimos porque lo que queremos es que se respete la ley, y que entre el respeto a la ley no está el respetar el patrimonio de los demás. En fin, creo que tenemos que hacer un corte. Acabo de ver una manita por ahí asomándose. Bueno. Tú dices, Sí, Leopoldo, yo si creo no que regreso. termina la idea. Bueno, es decir, sí es un mal michoacano, pero lamentablemente es un mal de muchos. Desafortunadamente. Es una circunstancia del país. ¿Qué es lo que uno quisiera plantear ante esta circunstancia? Primero, pues la respuesta de quienes gobiernan las instituciones, que además los elegimos para eso. Eso es su responsabilidad, y juraron la Constitución para hacerlo. Sí, si hubieran pasado por ahí de repente, bueno, pues pobres, no entendieron, pero oye, se dedican a eso, les pagamos por eso. Quisiéramos que hicieran bien su trabajo. Como dirían por ahí, harta lana. Y harta lana, además, ¿no? Claro. Pero y con fuero, además. Y con fueros. Y aunque fuera poca, pero es decir, si se descompone la tubería de mi casa, había un plomero que se dedica a eso y la arregla. Si se me está descomponiendo el gobierno de mi ciudad, pues yo le voy a decir al señor que elegí, del partido que sea, Claro, independientemente, así es. Que actúe. Y creo que también del otro lado necesitamos convocar a la sociedad. Porque si no hay un tejido social, si no hay una exigencia pública, beligerante, digo, no de vandalismo, desde luego, beligerante, cívica, nunca van a reaccionar estas gentes. Y yo creo que el problema, termino, es que ya es muy tarde. Yo no sé si demasiado, pero ya lo que estamos viendo, la sintomatología que tú decías, Julio, nos está hablando de un cáncer muy expandido. Yo no sé, la verdad, y perdón... Hasta dónde llegue la metástasis de ese cáncer, ¿verdad? O sea, que es lo delicado. En contra del espíritu dorminguero que debería caracterizarme, pero yo creo, quién sabe si haya una solución viable. Pronta no, me parece clarísimo. Pero si no hacemos algo hoy, como diría el tío del profesor Leopoldo, nos va a cargar el payaso. Me traigo botas. Cierto. Pero de charol, pero gracias. Tus guaraches de charol. Ya vamos a comenzar. Ya terminó una cancioncita de Calle 13. Entonces, continuamos. Yo les decía aquí a Carlos Julio que sí es efectivamente esta falta de gobernabilidad en el Estado y en muchos estados, como lo maneja Carlos, pues a veces yo siento que es como, decía yo, le pegan en un lado y sale el sonido hacia allá, y entonces pega en los estados más marginados, más descompuestos económicamente, más pobres, más con menos educación, salud, etcétera, ¿no? Son estados muy, muy golpeados: Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca. Estamos en esa misma región. Entonces, pues por ejemplo, el problema de los dos maestros es cada año, ¿no? Nacionalmente. El problema de los normalistas, pues ya se acabaron prácticamente todas las normales. El Estado hizo lo que quiso con las normales. La única que creo que queda es medianamente esta, la Ayotzinapa quizá todavía. Pero eso es quizá. Ahora, los transportistas, pues los gasolinas, esos argumentos que piden, necesitamos aumentar los costos, que por cierto ya dijo el gobernador interino que habrá incremento. Entonces, ¿no vendrá eso de fuera? O sea, propiciado por la falta de gobernabilidad del centro, precisamente. Bueno, yo pienso que es un fenómeno generalizado en el país, desde luego, pero que tiene sus expresiones regionales más intensas o menos, dependiendo de las condiciones de cada lugar. Y yo creo que todos los temas que tú acabas de señalar tienen esa resonancia nacional, o pueden tener esa resonancia de lo nacional a lo local, pero también tienen un arraigo local en Michoacán muy, muy específico, el tema magisterial específicamente, que se comparte con los estados vecinos, Guerrero, Oaxaca, pero no se comparte, por ejemplo, con otros, Nuevo León, Tamaulipas, que también tienen desde luego un magisterio, pero no un conflicto como el que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que sí hay esa relación, pero que eso no obvia, digamos, para ver en su dramatismo en la expresión local. Ahora, sobre este tema del Viernes Negro, yo creo que hubo una confluencia de procesos distintos
diría, los procesos sociales que tienen que ver con estas demandas del magisterio, de los transportistas, de los normalistas, que son parte de los que se manifestaron en aquella ocasión, por un lado. El proceso político, que ya describió Julio en su primera intervención, de la licencia, el itinerato. Pero también ese otro proceso soterrado de fuerzas ilegales ligadas con actos o actividades delictivas, criminales, etcétera, que está de tal suerte organizada que fue, creo, quizá me equivoque, no, como digo, yo no sé qué fue lo que pasó, de tal suerte organizada que fue la principal movilizadora de este viernes. Días antes en la ciudad de Apatzingán había ya esta expectación, esta sensación de angustia colectiva por los anuncios que unos y otros bandos habían hecho respecto a las movilizaciones que iban a hacer el viernes. Por muy organizados o clarividentes que sean, no podían saber, nadie lo sabía, que el viernes además iba a coincidir el tema del itinerato y tal. Había habido el anuncio de la presentación de la licencia del gobernador, pero todos recordaremos que fue un proceso bastante accidentado y con poca certidumbre, muy incierto, ¿verdad? ¿sí? Entonces, pues, la verdad es que hubiera sido muy complicado que ellos tuvieran una certeza que nadie tenía, pero obviando ese tema, esa circunstancia en Apatzingán y en ciertos municipios cercanos, a mí me pareció ser como la razón del sitio de Morelia, porque lo hicieron una vez cuando la persecución de uno de los líderes de estas bandas, cierto, por el ejército y tal, cierto, lo que hicieron fue cerrar para evitar que las fuerzas militares salieran, ¿no? Fue una táctica, esa sí, militar, ¿no? Y muy claramente. Y además muy exitosa, hay que decirlo. Lograron su objetivo. Entonces creo que en esta ocasión también era como cauterizar la posibilidad de que ante estas movilizaciones que se habían anunciado y se realizaron, que dejaron Apatzingán en la mañana y durante todo el día era una desolación total, ¿no? Cerrados los comercios, la gente no salía a las escuelas, la gente en sus casas, o sea, entonces yo creo que ahí hubo esa confluencia, Leopoldo, ¿no? O sea, sí hay un problema nacional, pero también hay un problema estatal muy serio. Que tiene que ver con gobernabilidad, ¿no? Sí, desde luego. Fíjate, Carlos, que yo ese día me preguntaba desde temprano porque a las 9 de la mañana yo ya me estaba enterando porque un familiar mío trabaja en una escuela y a esa escuela, a esa hora, le estaban indicando que tenían que dejar la escuela, que regresar a los muchachos a sus casas. Y la razón es que la propia autoridad municipal lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo. De la presidencia municipal. Ajá, sí. Y le estaba dando la indicación a las escuelas para que lo hicieran. Fíjate. Ocurrió en varios municipios. Y en ese momento yo me hice una pregunta que cualquier ciudadano se podría hacer. Tú tienes un gobierno y dices, a ver, quiero escuchar la voz de mi gobierno que me diga, ¿es cierto lo que está ocurriendo? ¿Es cierto que es inminente un ataque de las bandas delincuenciales? ¿Es cierto que está en riesgo la seguridad de quienes estamos en este momento en la calle, en nuestros trabajos? Yo esperaría un mensaje. Y como gobierno creo que tenían la obligación de salir y decir, michoacanos o gentes que viven en los municipios Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Tierra Caliente, Morelia, etcétera, tenemos información, la información no es verídica, no es cierta, nosotros estamos dando las garantías a través de la movilización de las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Estatal, Ejército, usted puede ir a su trabajo, eso no lo escuchamos. Hubo públicamente algo hasta la tarde, ya cuando prácticamente habían pasado los estrangulamientos. Y es en ese momento cuando tú dices, bueno, ¿en dónde estamos? Una ausencia por completo de gobierno. No hay gobernabilidad. Y esto de frente a lo que hace un momento comentabas, Carlos, de lo que está pasando en Guerrero, uno puede preguntarse, y seguramente nuestros escuchas y lo podrían preguntar, lo que vimos el día de ayer a través de las señales de la televisión y noticieros, ¿es algo que puede ocurrir en Michoacán? Y yo diría, sí podríamos ver eso.
sí podríamos ver eso. Tenemos instituciones débiles, tenemos un gobierno que no atina con precisión a hacer las cosas. Ayer, por ejemplo, ocurrió algo que yo creo que están para la anecdótica. Ayer, en la salida a Salamanca, se dio un enfrentamiento entre normalistas que estaban bloqueando, la policía, habían detenido a varios muchachos. ¿Cuál fue la manera de darle solución al asunto? Al estilo medieval. Rehenes contra rehenes. Sí, sí. Rehenes contra rehenes. Es decir, los muchachos tenían 3 policías retenidos y tenían no sé cuántos vehículos más, entre ellos dos pipas cargadas de combustible. Y la policía tenía, creo que una veintena o más de muchachos detenidos. Aquello se resolvió no en términos de derecho, que esa es la parte de la anecdótica. No se resolvió en términos de derecho como debería de haberse realizado. Se resolvió de manera medieval. Es decir, rehenes contra rehenes. Y yo me pregunto si el día de hoy las cosas se agudizan, ¿esa va a ser la misma estrategia? Es decir, salir a la calle y tomar rehenes de una parte y de la otra para poder estabilizar los mecanismos. ¿Habrá condiciones para ello? ¿O se trata simplemente, como debería de ser, ¿sabes qué? La ley no se negocia. A ver, yo quisiera aquí como abonar 2 cosas de las que habían dicho. Fueron 20 presidencias municipales que estuvieron cerradas. Así es. O sea, el presidente municipal y sus empleados dijeron, no vamos. ¿Qué pasó? Sí. Fueron cientos de escuelas que suspendieron sus clases. O sea, por orden de la autoridad. De la autoridad, sí. Efectivamente. Entonces, sí. Y los otros tantos que no llegaron porque no había transporte. Y porque el rumor se difundió terriblemente que sí. la gente mejor decidió no moverse. Así es. Y a mí me llamó muchísimo la atención un encabezado que dice: parálisis del transporte y bloqueos fueron usados por delincuentes. O sea, es así como delincuentes, así como que sí. Espíritu Santo o algo así. Vamos bien, non santo. Non santo. Bueno, entonces a mí se me hace sí, bastante claro, irresponsable. Sí. Ok, es que todo eso ocurrió, pero nadie nos ha explicado qué pasó. Y no puede ser. Eso es lo otro, efectivamente. No puede ser. O sea, a ver, yo vivo en un estado con 113 municipios. 20 de ellos, más de 20 de ellos, casi una quinta parte, cierra. Las escuelas que ya hacen, todo lo que acabas de decir. La ciudad capital sitiada, 2 o 3 municipios importantes tomados. Y no pasa nada. Y a los ciudadanos no se les informa nada de lo que realmente pasó. Exacto, o sea, no sé, mano, o sea, es como si el Morelia empató con los Tigres o yo qué sé, bueno, está bien. Dijeron, pero se reforzarán esquemas de inteligencia. Es un lugar común, ¿no? Es un lugar común. No, y seguramente se están reforzando, ojalá se esté reforzando. Pero eso sí no quisiera que me lo dijeran. Sí, pero eso no explica lo otro. Claro, sí quisiera que el gobierno, es que insisto en el tema, mira, es que lo que necesitamos un poco de repente, no solo en el análisis político y social, sino en la realidad, un poco de sentido común. Es eso. Si nosotros tenemos un gobierno, pues que gobierne. Pero que no escuche. Es que ese es el problema, o sea, lo que necesitamos es reclamar como sociedad. Ahora, no solo quejarnos, reclamar, observar, todos sabemos, todos tenemos testimonios directos o por amigos o por conocidos, que la situación es muy delicada, que los negocios no pueden prosperar porque están siendo sujetos a extorsión, que nadie puede salir a la calle sin el temor de quién sabe qué le vaya a pasar. Yo les dijo Lupita que casi corte, 1 minuto, Sale. 1 minuto. Sale. De acuerdo, hermano. No, pues eso, yo terminaría con eso, ¿no? O sea, necesitamos, lo que dijo Julio fue clave, hubo una ausencia de gobierno, necesitamos gobierno. Y lo que necesitamos es reclamar a quienes elegimos, de todos los partidos, en el Congreso, donde sea, que hagan su trabajo. Si son gobernantes, que gobiernen. Y la sociedad necesitamos hacer una exigencia pública cada vez más amplia y con propuestas. Y abonando lo que dice Carlos, tenemos una serie de conflictos, no podemos desconocerlo en el Estado, y creo que cuando hablamos de fortalecer las instituciones, no necesariamente se habla de un endurecimiento y de una cerrazón de las instituciones, eso no es fortalecerlo. Fortalecer las instituciones quiere decir que los mecanismos para la solución de los conflictos sean concisas, sean precisas. El diálogo, la negociación, la presencia siempre del Estado de Derecho, el respeto y por parte del gobierno incluso motivar una sociedad
fuerte, muy fuerte, para poder llegar a eso que algunos teóricos hoy han llamado, conceptualizado la gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Bueno, es tanto la acción del gobierno, pero compartirla con la sociedad para poder lograr los equilibrios que necesitamos para que todos podamos vivir en paz. Si no lo hacemos, vaya, es que diríamos, oye, si lo que estamos viendo en Guerrero se repite en toda la República Mexicana, con todos los grupos sociales, oye, México se va a la guerra civil. Esa no es la solución. No. Bueno, yo creo que el problema, muchos de los problemas que tenemos hoy en día es falta de oído del gobierno. O sea, por supuesto, el movimiento que está causando todo esto es la reforma educativa. No ha tenido la sensibilidad como decir, bueno, vamos a sentarnos junto con los especialistas de las universidades, de los profesores, a ver qué vamos a hacer, sino que viene así. Y entonces eso, pues, injustificadamente es violento. Sí. Bueno, ya no hay tiempo, pero yo no estoy tan convencido que sea solo la reforma educativa. Claro, yo creo que es uno de los ingredientes, claro, pero que trasciende con mucho. La inequidad. No, bueno, sí, en el origen de todo está eso. Bueno, pues nos vamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Te desmañanamos, ni modo. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, encantado, muchas gracias. Gracias.